En la fiesta familiar, noté que el rostro de mi hija estaba lleno de moretones y su ropa toda desordenada. Mi yerno se rió y dijo, solo fue una pequeña discusión. Le di una bofetada y me llevé a mi hija de inmediato. Detrás de mí, su madre gritó, se va a arrepentir por haber golpeado a mi hijo. Pero a la mañana siguiente, ella vino a suplicarme, por favor, denos una oportunidad para seguir viviendo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. ¡Paf! Le di una bofetada tremenda en la cara a Héctor, mi yerno. Mi mano ardía, como si hubiera tocado fuego. El sonido del golpe resonó en todo el salón, agudo, cortando cualquier otro ruido. Héctor se quedó helado, con una mejilla enrojecida y marcada por mis 5 dedos. Se llevó la mano a la cara, con los ojos llenos de sorpresa y rabia, pero no se atrevió a decir nada. No dije una palabra. Apreté con fuerza la muñeca de Mireya, mi hija, y la hice ponerse de pie. Ella temblaba, pero no se resistió. Se dejó llevar. La saqué del salón, entre las miradas horrorizadas de los invitados, mientras la voz de doña Rosalía, la madre de Héctor, gritaba detrás de mí. «Está loca. Se va a arrepentir de haber golpeado a mi hijo». No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Solo sabía que tenía que sacar a mi hija de ahí, de esa jaula dorada que la había aprisionado. Aún recuerdo claramente el día en que el sobre con el borde dorado de los Montiel llegó a mis manos. Era grueso, brillante, con letras cursivas elegantes que decían: «Tiene el honor de invitar a doña Clara a la fiesta en honor a Héctor Montiel por su nominación como CEO». Pero desde el momento en que lo tomé, sentí el frío. No por el lujo del papel ni por la tinta cara, sino porque sabía que, para los Montiel, yo no era más que una invitada de compromiso, una suegra vieja sin el prestigio suficiente para igualar su brillo. Pero por Mireya, fui. Bajé de mi coche viejo y me quedé frente al enorme portón de hierro de la mansión Montiel. El portón se abrió lentamente, como si le costara darme la bienvenida. Un guardia joven, vestido de negro, me detuvo. Su mirada era fría, me examinó de pies a cabeza, como si yo fuera una intrusa. Tuve que decir mi nombre con un tono que se me escapó algo molesto. Clara Guzmán, madre de Mireya Montiel. Revisó una lista en su tableta, luego asintió y me hizo una seña para que pasara. Crucé el portón. Mis zapatos viejos rozaron el suelo de mármol brillante y pensé para mí, este lugar no es para mí. Doña Rosalía se acercó a saludarme. Llevaba un vestido de seda Gucci, rojo intenso, ajustado, que resaltaba su porte elegante pero helado. Su sonrisa se quedó en los labios, sin llegar a los ojos afilados como cuchillos. Me tomó la mano, apenas un roce, como quien solo quiere cumplir con una formalidad. «Doña Clara, su vestido es muy sencillo, muy apropiado para una maestra», dijo con una dulzura que escondía burla. Le devolví una sonrisa forzada, asintiendo. Ella enseguida se alejó hacia otro invitado, un hombre de mediana edad con un traje gris, evidentemente más importante que yo. No había venido a mezclarme con esa multitud ostentosa. Vine por Mireya, mi hija. Necesitaba verla, saber cómo estaba. Hacía mucho que no veía una sonrisa verdadera en su rostro, esa sonrisa luminosa que tenía cuando era niña, corriendo por el patio con su cabello recogido y contándome sus grandes sueños. Le pregunté a una empleada vestida de blanco, con voz suave, «¿Sabes dónde está la señora Mireya?». La muchacha señaló la escalera de mármol en espiral y respondió en voz baja, «Está arriba, señora». Me quedé al pie de la escalera, apretando las asas de mi bolso. Esperé, con la mirada fija en el pasillo superior. Pasaron unos minutos y entonces vi a Mireya bajando. Llevaba un vestido verde esmeralda, precioso, que abrazaba su figura delicada. Pero su andar ya no era natural. Caminaba lento, rígida, como si cada paso pesara toneladas. Desde lejos sentí que algo no estaba bien. El corazón me empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento me subió por el pecho. Cuando Mireya se acercó, la luz del candelabro iluminó su rostro. Me quedé helada. Un lado de su mejilla tenía una mancha morada, apenas disimulada bajo una capa gruesa de maquillaje. El labio estaba hinchado, con un pequeño corte del que brotaba un hilo de sangre, rojo como una advertencia.
La manga de su vestido estaba algo arrugada, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. Sentí la sangre hervirme por dentro, pero me obligué a mantener la calma. Me acerqué, tomé su mano y la llevé hacia un rincón detrás de una columna grande, donde la luz no era tan intensa. Mi voz temblaba, casi en un susurro. «Mireya, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó?» Ella se sobresaltó, los ojos muy abiertos por el miedo. Rápidamente bajó el cabello para cubrir el moretón y tartamudeó. «No, no es nada, mamá». Me resbalé en el baño. Su voz era débil, temblorosa, como si ni ella misma creyera su mentira. La miré a los ojos, aquellos que antes brillaban de alegría y que ahora solo mostraban miedo y cansancio. Traté de mantener la voz firme. «Mireya, no me mientas». En ese momento apareció Héctor. Se acercó con su traje negro impecable, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa radiante, como un actor en escena. Pasó el brazo por los hombros de Mireya, la apretó ligeramente y vi cómo ella fruncía el rostro de dolor. Él me miró sin borrar la sonrisa y dijo con voz suave, aceitosa: «Solo fue una pequeña discusión. No se preocupe, mamá. Todos los matrimonios tienen sus momentos». Lo dijo como si fuera algo normal, como si los moretones en el rostro de mi hija fueran un simple accidente sin importancia. Lo miré a los ojos y por primera vez vi la falsedad en ellos. Su sonrisa era vacía, su mirada fría, desafiante. Bajo la luz del candelabro vi los ojos enrojecidos de Mireya, llenos de lágrimas, suplicando ayuda. Sentí una oleada de furia tan intensa que apenas pude contenerme. Había criado a Mireya con todo mi amor, sin permitir jamás que nadie la lastimara, y ahora la tenía frente a mí, herida, con el hombre que le había hecho daño sonriéndome con descaro. No pensé en nada más. La ira estalló como un incendio. Me levanté de golpe. La silla raspó el suelo de mármol y produjo un sonido estridente. Toda la mesa quedó en silencio. Las miradas se volvieron hacia mí. Los murmullos se detuvieron. Incluso el piano dejó de sonar. No me importó. Caminé alrededor de la mesa, mis tacones golpeando con fuerza el piso. Héctor me miró sorprendido. Balbuceó: «Mamá, ¿qué pasa?». Pero antes de que terminara la frase, mi mano ya había caído sobre su rostro. Dejé atrás a toda la multitud y saqué a mi hija de ese infierno que había devorado su juventud. Conduje por las calles del suburbio, las luces amarillas de los faroles reflejándose en el parabrisas e iluminando el rostro pálido de Mireya. Ella iba sentada a mi lado, con las manos entrelazadas, temblando. Sus sollozos eran apenas audibles, ahogados en respiraciones entrecortadas. Apreté el volante con fuerza, tratando de que mis manos no temblaran. En mi interior, la rabia del golpe aún ardía, pero ahora se mezclaba con un dolor más profundo. El dolor de una madre que ha visto a su hija, la persona que más ama, ser lastimada. Los recuerdos del día de la boda de Mireya regresaron, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Fue una mañana de mayo, el cielo despejado, el sol derramando su luz suave sobre el patio de una pequeña iglesia en las afueras de León. Había pasado toda la semana anterior arreglando mi viejo vestido de novia para Mireya. Cada puntada, cada pequeña perla cosida en el borde del vestido, las hice con todo mi amor. Cuando Mireya salió con aquel vestido, tuve que contener las lágrimas. Se veía como un ángel, con su cabello negro suelto y sus ojos brillando de felicidad. Tomó mi mano y susurró: «Mamá, soy muy feliz. Héctor es el hombre con quien quiero estar toda mi vida». Durante la ceremonia, Héctor estaba frente al sacerdote, alto y apuesto con un traje sencillo pero elegante. Tomó mis manos con las suyas, me miró a los ojos y dijo con voz sincera: «Prometo amar y proteger a Mireya por el resto de mi vida, doña Clara. La haré feliz». Lo miré a los ojos, asentí, sonreí y le entregué la mano de mi hija. Aquella boda no fue lujosa como las fiestas de los Montiel después, pero fue cálida, llena de flores de papel y risas de los seres queridos. Pensé que Mireya tendría una vida plena, al lado de un hombre que sabría valorarla. Al principio, todo fue como lo soñé.
Los fines de semana solían venir a visitarme en el viejo coche de Héctor, trayendo canastas de frutas frescas del mercado. Héctor siempre parecía un yerno atento. Una vez pasó toda una tarde reparando el grifo que goteaba en mi cocina, empapado en sudor, pero sonriendo. «No se preocupe, madre, yo me encargo. Usted descanse». Incluso se quedaba escuchando con paciencia mis historias de los años como maestra, de mis antiguos alumnos, de anécdotas que quizá a nadie más, excepto a Mireya, le interesaban. Lo miraba y pensaba, no me equivoqué al elegirle este hombre a mi hija. Mireya, en ese entonces, era una joven inteligente y llena de entusiasmo. Trabajaba en una gran empresa de publicidad y pronto fue ascendida a jefa de ventas. Cada vez que hablaba de su trabajo, sus ojos se iluminaban y su voz se llenaba de emoción al contarme sobre nuevas estrategias, cifras y proyectos exitosos. «Mamá, acabo de firmar el contrato más grande de mi carrera», exclamó una vez por teléfono. Me sentí tan orgullosa que quise gritarlo al mundo entero. Pero después de 2 años, todo empezó a cambiar. Mireya aún no tenía noticias de un embarazo, y eso parecía ser una espina en el ojo de los Montiel. En una cena familiar en su mansión, todavía recuerdo la forma en que doña Rosalía miró a Mireya con ojos fríos y críticos. Mientras todos comían el postre, ella dijo de repente, con voz dulce pero afilada como una navaja: «Esta familia necesita un heredero. Una mujer que no sabe dar hijos es realmente desafortunada, ¿verdad, Mireya?». La mesa quedó en silencio. Mireya bajó la cabeza, los palillos temblándole en las manos. Héctor, a su lado, no dijo nada, solo cortó su filete en silencio. Quise levantarme y responderle, pero me contuve, porque Mireya me tomó la mano bajo la mesa y negó con la cabeza, suplicando. Desde entonces, la presión sobre Mireya aumentó. Héctor empezó a cambiar. Se volvió irritable. Se quejaba cuando ella llegaba tarde del trabajo. «Si viajas tanto por trabajo, ¿quién cuida la casa?», decía, con tono de reproche, aunque él mismo pasaba las noches en fiestas y reuniones sociales. Luego comenzó a controlarla. Una vez, escuché por casualidad a Mireya hablar con una amiga por teléfono. «Héctor revisa mis mensajes, incluso los correos del trabajo. Está celoso hasta del compañero que se sienta junto a mí». Sentí que el corazón se me rompía, pero cuando le pregunté, ella solo sonrió con tristeza. «No pasa nada, mamá. Él solo se preocupa por mí». Al final, Héctor convenció a Mireya de dejar su trabajo. Le habló con una voz dulce pero llena de cálculo. «Mi carrera está despegando. Ya no tienes que esforzarte tanto. Quédate en casa, cuida de la familia y prepárate para ser madre». Todavía recuerdo el día en que Mireya me llamó con la voz entrecortada. «Mamá, decidí renunciar. Héctor tiene razón, debo concentrarme en la familia». Quise animarla a no abandonar sus sueños, pero estaba llorando y no quise hacerla sufrir más. Amaba a Héctor y por ese amor renunció a una carrera que estaba en su mejor momento. Las veces que fui a visitarlos después, su casa siempre estaba impecable, pero fría. Mireya se veía más delgada y sus ojos siempre tenían una tristeza distante. Intenté preguntarle cómo estaba, pero siempre evitaba el tema. «Estoy bien, mamá», decía, pero su sonrisa era tan frágil como el cristal, como si con solo tocarla pudiera romperse. Una vez le llevé su sopa de pollo favorita. Cuando estaba frente a la puerta, escuché la voz de Héctor gritando desde adentro, con un tono helado. «¿Quién crees que eres para contradecirme?». Sonó algo pesado cayendo, y mi corazón se encogió. Toqué el timbre una y otra vez, y el grito se detuvo de inmediato. Mireya abrió la puerta con los ojos rojos, forzando una sonrisa. «Mamá, justo estaba viendo una película triste». Me jaló hacia adentro, tratando de hablar con alegría, pero no pude evitar notar el temblor de sus manos cuando tomó el tazón de sopa. Quise abrazarla, sacarla de ahí, pero su sonrisa débil me suplicaba que no dijera nada. «De verdad estoy bien, mamá, no te preocupes», dijo, y yo, como una madre impotente, solo pude asentir, aunque en mi interior sabía que mentía. Salí de mis pensamientos cuando la luz suave frente a mi casa apareció poco a poco. Abrí la puerta y encendí la vieja lámpara del salón. La luz amarilla llenó el cuarto,
iluminando las paredes familiares, donde colgaba la foto de familia tomada cuando Mireya era pequeña. La miré. Su vestido verde esmeralda ahora estaba arrugado, su cabello enredado pegado a un rostro cubierto de lágrimas. Le pedí que se sentara en el sofá, con voz suave pero firme. «Siéntate, hija, voy a traer unas cosas». Fui al baño y saqué el botiquín que siempre guardaba en el armario. Al regresar, me senté frente a ella y con cuidado limpié la pequeña herida en la comisura de sus labios con algodón empapado en desinfectante. Cada vez que el algodón tocaba su piel, se estremecía, cerrando los ojos por el dolor. No le pregunté nada, solo continué en silencio, pero dentro de mí, cada movimiento era como una forma de reproche. ¿Cómo dejé que todo llegara a esto? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, mirando por la ventana oscura, escuchando los movimientos de Mireya en su antigua habitación. Su llanto suave atravesaba las paredes delgadas, como cuchillos que me atravesaban el corazón. Me levanté y preparé una taza de té de manzanilla caliente, el mismo que solía hacerle cuando era niña y estaba triste. Entré en su habitación. Dejé la taza sobre la mesita y me senté al borde de la cama. Mireya estaba hecha un ovillo, con los ojos cerrados, pero sabía que no dormía. Le acaricié el cabello y susurré: «Bebe un poco de té, te hará sentir mejor». No respondió, solo asintió levemente, y poco a poco se quedó dormida bajo la luz tenue de la lámpara de noche. A la mañana siguiente, la tormenta de verdad llegó. La vecina, doña Elena, tocó la puerta con un periódico local en la mano, la cara llena de preocupación. «Clara, mire esto», me dijo, con una voz suave como si temiera herirme. Abrí el periódico y en la primera página, en la sección Alta Sociedad, había una foto grande del momento en que yo golpeaba a Héctor en la puerta de la mansión de los Montiel, con los ojos llenos de furia. El titular sensacionalista me saltó a la vista. La furia de la suegra. Madre política ataca a su yerno en la fiesta de nominación. Pasé la vista por el artículo. Cada línea era como una puñalada. Decían que yo era una suegra envidiosa del éxito de Héctor, que había inventado lo de los golpes a mi hija para destruir su reputación justo antes de la votación importante. Incluso insinuaban que yo tenía problemas mentales. Una mujer vieja incapaz de controlar sus emociones. Doblé el periódico intentando que no me temblaran las manos. Doña Elena me miró, preocupada. «No se preocupe, Clara. Todos saben que los Montiel tienen dinero. Pueden comprar hasta la prensa». Asentí con una sonrisa forzada. «Gracias, Elena. Estoy bien», pero cuando ella se fue, sentí una ola de ira y humillación subirme por dentro. No solo habían herido a Mireya, también me habían convertido en una loca ante los ojos de todos. El teléfono de la casa empezó a sonar sin parar. Números desconocidos llamaban. Algunos se decían periodistas que querían entrevistarme. Otros me insultaban llamándome vieja loca. Me quedé mirando el aparato y con frialdad saqué el cable del enchufe. El timbre cesó, pero el silencio dentro de la casa se volvió aún más pesado. Entré a la cocina pensando en preparar una sopa de pollo para Mireya, su comida favorita desde niña. Creí que un poco de sabor familiar podía hacerla sentir más segura. Pero mientras cortaba cebolla, escuché una silla moverse suavemente en el comedor. Mireya se había levantado, estaba sentada allí con mi viejo pijama, la manga caída dejando ver su brazo delgado. Cuando alargó la mano para tomar un vaso de agua de la mesa, la manga se deslizó del todo. Me quedé helada. En su muñeca había moretones oscuros, marcados con la forma de dedos, como si alguien la hubiera torcido con brutalidad. El corazón me dio un vuelco. Dejé el cuchillo, me acerqué despacio y le tomé la muñeca con cuidado. «Esto no es por haberte resbalado en el baño, ¿verdad, Mireya?», le dije, con una voz tranquila pero helada. «Ninguna caída deja marcas así». Mireya me miró con los ojos muy abiertos, asustada. Intentó retirar la mano, pero yo la sostuve, no con violencia, sino lo suficiente para que entendiera que no dejaría pasar esto.
El muro que había levantado durante tantos años se vino abajo. Rompió a llorar, sollozos entrecortados y dolorosos, como si todo lo que había soportado hasta entonces saliera de golpe. Se desplomó en mi hombro, su cuerpo delgado temblando. Él no me deja salir, susurró con la voz rota. Revisa mis mensajes, hasta el correo de mi antiguo trabajo. Dice que si te lo cuento, hará que tú no vivas en paz. La abracé fuerte, sintiendo cada uno de sus temblores. Me lo contó todo. Cada palabra era un corte más profundo en mi corazón. Las veces que la había empujado al suelo, que la había encerrado en la habitación por horas, que la había humillado por no poder quedar embarazada. La había aislado de todos sus amigos, convirtiéndola en un pájaro en una jaula dorada, atrapada por el control y la violencia. Dice que soy inútil, que no merezco ser su esposa. Sollozaba Mireya, con la voz hecha trizas. Yo he intentado, mamá, he intentado todo para complacerlo, pero nunca es suficiente. Acaricié el cabello de la niña, tratando de mantener mi voz firme. No eres inútil, Mireya. Eres la hija fuerte e inteligente de la que más orgullosa me siento. Él no te merece. Mireya levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y un destello de desesperación. Mamá, no me da miedo morir. Me da miedo tener que vivir así para siempre. Sus palabras fueron como una última puñalada directa a mi corazón. La miré a los ojos, con voz firme. Ya no será así, Mireya, te lo prometo. Los días después de la bofetada en la fiesta pasaron como una pesadilla interminable. Mi pequeña casa, que alguna vez estuvo llena de las risas de Mireya cuando era niña, ahora estaba envuelta en un silencio pesado. Vivíamos como prisioneras, no por alguien más, sino por el miedo y las heridas invisibles que nos rodeaban. No me atreví a volver a conectar el teléfono, temiendo que las llamadas de los periodistas o de la familia Montiel alteraran aún más a Mireya. Cada mañana salía al mercado muy temprano, cuando el cielo aún estaba gris, tomando caminos solitarios para evitar las miradas curiosas de los vecinos. Los susurros a mis espaldas, las miradas de lástima, todo parecía recordarme que ya no era solo una madre protegiendo a su hija, sino la suegra loca, a los ojos de toda la ciudad. Mireya ahora era como una sombra. Se sentaba encogida en el sofá, con los ojos enrojecidos mirando por la ventana, aunque sabía que no veía nada. Cada pequeño ruido, el claxon de un coche a lo lejos, el ladrido de un perro, la hacía sobresaltarse. Sus manos se aferraban instintivamente al borde de su blusa. Yo hacía todo lo posible por aligerar el ambiente. Cocinaba los platillos que solían gustarle, ponía las canciones folclóricas mexicanas que antes cantaba, pero todo parecía inútil. Veía el miedo en sus ojos, y eso me partía el alma. La tarde del tercer día decidí actuar. No podía permitir que siguiéramos viviendo así. Tenía que contactar a un abogado, un viejo amigo que me había ayudado con algunos asuntos legales después de la muerte de mi esposo. Respiré hondo, caminé hacia la esquina del cuarto y conecté de nuevo el cable del teléfono. Un pequeño clic resonó y me quedé ahí, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Minutos después, sonó. Un timbre agudo cortó el silencio de la casa. Dudé, con la mano suspendida sobre el auricular. Era un número desconocido. Preparé mi voz más dura para enfrentar a quien fuera. ¿Hola?, dije con tono firme. Del otro lado, una voz masculina, grave y serena, con una autoridad contenida que me hizo enderezarme sin pensarlo. Disculpe la molestia. ¿Podría confirmarme si este es el número de doña Clara? No sonaba como un periodista entrometido, ni como alguien de la familia Montiel. Había algo sincero en su voz, aunque también me puso en guardia. Sí, respondí fríamente. ¿Quién habla? Mi nombre es Emilio Salazar, dijo el hombre, pausado pero claro. Soy el presidente del grupo Montiel Global. Estuve presente en la fiesta aquella noche. Sentí el corazón apretarse, como si alguien me estrujara el pecho. Montiel Global, la empresa de Héctor, donde competía por el puesto de director general. Apreté con fuerza el auricular,
intentando que mi voz no temblara. ¿Qué quiere de una maestra vieja como yo? Hubo un breve silencio, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Luego habló con una voz tranquila, pero con un matiz que me dejó sin aliento. No llamo por Héctor, llamo porque la he reconocido, doña Clara. Hace muchos años usted me salvó la vida. Me quedé allí, con la mente en blanco. ¿Salvarle la vida? Era absurdo, completamente inesperado. ¿Salvarlo? Repetí, incrédula. No entiendo de qué habla. Debe estar confundido. El señor Salazar soltó una ligera risa, no burlona, sino llena de sinceridad. Tal vez usted no lo recuerde, pero yo jamás podría olvidarlo. Aquella noche de tormenta, en el camino solitario entre Querétaro y San Luis Potosí. Usted me salvó de caer por un barranco. Sus palabras fueron como una llave que abrió un compartimento de mi memoria que había mantenido cerrado durante años. La imagen de una noche lluviosa, los faros iluminando la carretera resbaladiza y un hombre inconsciente al volante apareció de golpe en mi mente. Permanecí inmóvil, con el auricular pegado al oído, sin saber qué decir. El señor Salazar continuó, con el mismo tono sereno. La he buscado durante muchos años. Cuando la vi en la fiesta y escuché su nombre, supe que no podía ser una coincidencia. Doña Clara, ¿podría verla en persona? Quisiera hablar con usted con más calma. Me propuso una cita en el Rincón del Poeta, un pequeño café antiguo en el centro de León, con paredes de ladrillo cubiertas de bugambilias y un ambiente sencillo, en total contraste con el lujo de la casa de los Montiel. Miré a Mireya, que seguía encogida en el sofá, con los ojos aún llenos de miedo. No sabía quién era el señor Salazar ni qué pretendía, pero en esos días oscuros su llamada era la primera chispa de luz, aunque tenue. Respiré hondo y respondí: «De acuerdo, señor. Iré a verlo media hora después». Ya estaba en el autobús, con las manos apretando el asa del bolso y el corazón tan revuelto como el cielo nublado afuera. El sonido constante de las ruedas sobre la autopista, el paisaje que pasaba por la ventana, campos secos, casas humildes mezcladas con mansiones recién construidas, todo me arrastraba hacia un recuerdo que había intentado enterrar. Aquella noche, 15 años atrás, volvió a mi mente con una claridad aterradora, como si hubiera ocurrido ayer. Era una noche de finales de septiembre, cuando conducía mi viejo coche de regreso desde San Luis Potosí, después de visitar a mi hermana enferma. La tormenta llegó de repente, como si el cielo quisiera descargar toda su furia sobre la tierra. Llovía a cántaros, las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas, y los limpiaparabrisas chirriaban sin lograr despejar la vista. El camino estaba desierto, con abismos a ambos lados, y solo los faros débiles de mi coche trazaban una línea delgada en la oscuridad. Apreté el volante con fuerza, el corazón me latía con violencia, rogando llegar a casa sana y salva. De pronto, un destello cruzó la cortina de lluvia. El chirrido del metal desgarró la noche, como un grito desesperado. Pisé el freno, el coche patinó sobre el asfalto mojado. A través del aguacero, distinguí un Bugatti negro, lujoso, pero ahora suspendido peligrosamente al borde del precipicio, con las dos ruedas delanteras colgando en el aire. Había perdido el control, girando varias veces antes de quedar en esa posición mortal. No lo pensé 2 veces. El corazón me retumbaba, pero mi cuerpo se movió por instinto. Detuve mi coche a un lado, encendí las luces de emergencia y salí corriendo. El viento me azotó, la lluvia helada me golpeó la cara y empapó mi abrigo delgado. Corrí hacia el coche accidentado, respirando con dificultad. La puerta del conductor estaba atascada, el vidrio hecho añicos. A través del cristal roto, vi a un hombre desplomado sobre el volante, con sangre escurriendo de la frente, inconsciente. El olor a gasolina me golpeó la nariz y fruncí el ceño sin querer. Estaba aterrada, pero sabía que no podía irme. Corrí hacia la puerta del pasajero, por suerte no estaba cerrada. Me metí dentro, con el agua de lluvia goteando desde mi cabello hasta el suelo del coche. Sacudí al hombre, grité: «Oiga, despierte». Pero no se movía. El coche se estremeció, emitiendo un crujido aterrador. Sabía que podía caer por el barranco en cualquier momento.
con todas mis fuerzas, desabroché su cinturón de seguridad, pasé mis brazos por su pecho y empecé a tirar. Era alto, pesado, como una roca. Casi me rendí. Mis pies resbalaban en el piso empapado. Cada vez que tiraba, sentía que mi cuerpo se desplomaba, pero apreté los dientes y me susurré: «No te rindas, Clara». Finalmente, tras unos minutos de tensión insoportable, logré sacarlo del coche y lo arrastré varios metros lejos del borde. En cuanto lo dejé sobre el suelo frío, un fuerte crack resonó. El coche se deslizó un poco más y se precipitó al vacío, desapareciendo en la oscuridad con una explosión ensordecedora. Me quedé allí, jadeando, mirando la nada, con el corazón todavía temblando. Me arrodillé junto al hombre y revisé su pulso. Aún latía, débil, pero vivo. Saqué mi bufanda y la presioné contra la herida de su frente para detener la hemorragia. La sangre tiñó de rojo la tela, pero no me detuve. En ese entonces no tenía teléfono móvil. Miré alrededor, solo lluvia y oscuridad. Recordé que a casi 1 kilómetro había pasado por una cabina telefónica. No quería dejarlo, pero no tenía otra opción. «Aguante, por favor», le susurré, aunque sabía que no podía oírme. Corrí de regreso, con los zapatos empapados y la ropa pegada al cuerpo. Al llegar a la cabina, llamé a emergencias. Di la dirección apresuradamente y colgué. Cuando volví, me senté junto al hombre. Tomé su mano, como si pudiera transmitirle algo de fuerza. La lluvia seguía cayendo, helada, pero no me importaba. Solo sabía que debía quedarme allí hasta escuchar la sirena de la ambulancia a lo lejos. Cuando vi las luces acercarse, supe que estaría a salvo. Me levanté, regresé silenciosamente a mi coche y conduje bajo la lluvia, sin dejar mi nombre, sin esperar reconocimiento. Solo quería volver a casa, darme una ducha caliente y olvidar aquella noche espantosa. Cuando el autobús se detuvo en la estación de León, me sacudí del recuerdo. Apreté con fuerza el asa de mi bolso y bajé, con el corazón revuelto. Nunca imaginé que aquel hombre sería Emilio Salazar, y hoy volvería a verlo, no en una carretera desierta, sino en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. No sé qué querrá de mí, pero siento una conexión extraña, como si el destino nos empujara a encontrarnos de nuevo después de 15 años. Entré en el Rincón del Poeta, un pequeño café escondido en un callejón estrecho del centro de León. Las paredes de ladrillo antiguo estaban cubiertas de bugambilias rojas que caían como una cortina natural, protegiendo el lugar del bullicio de la ciudad. Dentro, el ambiente era acogedor, impregnado del aroma del café recién tostado y del olor a libros viejos que emanaban de los estantes de madera alineados a lo largo de las paredes. Una suave melodía de música folclórica mexicana flotaba en el aire, mezclándose con los murmullos de unos pocos clientes dispersos. Aquel sitio era el completo opuesto del falso esplendor de la mansión de los Montiel, donde todo estaba pulido para ocultar el vacío. Me quedé en el umbral, respiré hondo e intenté calmarme. Mi mente seguía revuelta después de la llamada del señor Salazar, dividida entre la esperanza y la inquietud. No sabía qué me traería este encuentro, pero sí sabía que debía estar allí, por Mireya. Un hombre de mediana edad, con una camisa azul clara, sencilla pero elegante, se levantó de una mesa en la esquina al verme entrar. Tenía el cabello entrecano y unos ojos profundos con una mirada serena pero aguda. En su frente, justo en la línea del cabello, se distinguía una cicatriz tenue, como una marca del pasado. Lo reconocí de inmediato. Era él, Emilio Salazar, el hombre al que había rescatado del borde entre la vida y la muerte 15 años atrás. Asintió con la cabeza, un gesto leve, pero lleno de respeto. «Doña Clara», dijo con voz grave y cálida, «gracias por venir». Me acercó una silla, un gesto cortés al que ya no estaba acostumbrada. Me senté, aún aferrada a las asas de mi bolso, como si fuera el único punto que me mantenía serena. Después de pedir 2 tazas de café, me miró directamente, sin apartar la vista. «Gracias por venir, doña Clara», repitió con una sinceridad que me sorprendió. De verdad no sé cómo expresar todo mi agradecimiento por lo que hizo aquel día. Moví la cabeza suavemente, intentando mantener mi voz tranquila.
Solo hice lo que cualquiera habría hecho, señor. El señor Salazar sonrió, una sonrisa leve, pero sin un rastro de burla. No muchas personas se arrojarían hacia un coche a punto de caer por un barranco, señora, dijo, y guardó silencio un momento, como si meditara algo. Cuando desperté en el hospital, nadie sabía quién era usted. La busqué durante años. Cuando la vi en la fiesta y escuché cómo respondió a doña Rosalía, supe de inmediato que había encontrado a la mujer valiente de aquel día. Sus palabras me hicieron sentir incómoda. No estaba acostumbrada a los elogios, menos aún por algo que había intentado olvidar. No lo hice para que me recordaran. Respondí con voz baja. Solo quería que él viviera. El ambiente entre nosotros se volvió más distendido cuando trajeron el café. El vapor subía, suave, como una caricia tranquilizadora. El señor Salazar empezó a preguntarme por mi vida, por los años dedicados a la enseñanza, por la pequeña casa donde había vivido casi toda mi vida. Escuchaba con atención genuina, diferente de esas conversaciones vacías que solían darse en la casa de los Montiel. Luego, como quien guía con cuidado una conversación, cambió de tema. Sigo intrigado por lo que ocurrió en la fiesta. No quiero ser indiscreto, pero como superior de Héctor, no puedo pasarlo por alto. Sus palabras me dejaron inmóvil. Miré mi taza de café, el vapor empañando mi vista. Dudé, sin saber si debía abrirme o no. Hablar de Mireya, de lo que había sufrido, era lo más doloroso para mí. Era como desnudar mi herida, mi impotencia como madre incapaz de proteger a su hija. Pero al alzar la vista y ver los ojos sinceros del señor Salazar, sentí una confianza poco común. Respiré hondo y comencé a hablar, despacio pero con firmeza, como si cada palabra pesara lo justo. Hablo sobre mi Mireya, una joven inteligente y llena de pasión, que alguna vez fue una líder de ventas destacada, promovida a gerente regional incluso antes que Héctor. Recuerdo aquellas noches en que se sentaba en la mesa de mi casa, con los ojos brillantes mientras me contaba sobre los grandes proyectos, los contratos que había cerrado, los sueños que tenía. Ella fue mi luz, dije con la voz temblando ligeramente. Lo tenía todo, carrera, pasión, futuro, pero entonces conoció a Héctor y todo cambió. Conté cómo Mireya dejó atrás una carrera prometedora solo porque Héctor y su madre, doña Rosalía, decían que una buena mujer debía quedarse en casa, cuidando al marido y al hogar. Recuerdo el día en que me llamó por teléfono con la voz entrecortada. Mamá, dejé el trabajo. Héctor dice que no necesito esforzarme más. Intenté detenerla, pero ella lo amaba, y ese amor la llevó a renunciar a sí misma. No entré en detalles sobre los golpes, solo pensarlo me dolía el alma. Pero le hablé al señor Salazar del momento en que vi los moretones en el rostro de mi hija. A la hija que crié sin levantarle jamás una mano, dije casi en un susurro. La vi frente a mí con la cara llena de heridas. Él dijo que fue solo una discusión, pero yo sabía que era mentira. El señor Salazar escuchó cada palabra, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en mí. Su expresión se volvió seria. La calma inicial dio paso a una profunda decepción. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento, como si intentara contener sus emociones. Luego habló, con voz firme. Héctor es uno de los candidatos más fuertes para el puesto de CEO de marketing. Pero después de lo que vi en la fiesta y de lo que usted me acaba de contar, estoy considerando seriamente eliminarlo de la lista. No puedo permitir que un hombre violento, incapaz de respetar a la esposa que sacrificó todo por él, se convierta en la imagen de la empresa. Sus palabras me dieron una sensación de alivio, como si me quitaran una piedra del pecho. Pero no quería que todo se convirtiera en una cuestión de favores. Lo miré a los ojos y dije con firmeza, le agradezco su bondad, pero no quiero usar el pasado para influir en esto. El trabajo es el trabajo. En cuanto a la moral, él mismo debe asumir las consecuencias. El señor Salazar me miró y por primera vez vi una sonrisa genuina en su rostro, una sonrisa llena de respeto. Precisamente por esas palabras suyas, doña Clara, dijo, sé que debo hacer lo correcto. La conversación se prolongó un poco más, aunque sentí que el tiempo pasaba más rápido de lo habitual. El señor Salazar me preguntó por Mireya, por lo que estaba viviendo, y le conté sobre sus miedos, sobre cómo casi había perdido su identidad en ese matrimonio.
Cuando salí del café, ya había oscurecido. Caminé por el callejón. El viento nocturno traía el aroma de las bugambilias. Mi corazón se sentía más ligero que nunca. Esa noche, después de volver de El Rincón del Poeta, me senté junto a Mireya y puse suavemente una mano sobre su hombro. Mireya, conocí a alguien, empecé, con voz pausada, tratando de transmitirle la calma que el señor Salazar me había inspirado. Le conté sobre nuestro encuentro, resaltando su integridad y sinceridad, no su poder o posición en Montiel Global. Quería que sintiera que, aunque estemos rodeadas por la oscuridad, aún existen personas dispuestas a ponerse del lado de lo correcto. Mireya escuchó, con los ojos muy abiertos, al principio llenos de miedo. «Mamá», susurró, con la voz temblorosa, «¿y si él se entera? Héctor no nos dejará en paz». Le tomé la mano, apretándola suavemente para tranquilizarla. «Sé que tienes miedo, pero el señor Salazar no es parte de los Montiel. Él entiende lo que estamos viviendo». Seguí contándole que el señor Salazar había dicho que no podía permitir que alguien como Héctor representara a la empresa. Al oír eso, vi algo cambiar en los ojos de Mireya. El miedo fue cediendo, dejando paso a un destello de determinación, como si una pequeña llama dentro de ella comenzara a encenderse después de tanto tiempo apagada. Después de un largo silencio, Mireya levantó la vista, aún con la voz temblorosa, pero con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. «Mamá», dijo, «quiero verlo. Tengo algo que creo que él debe saber». La miré, sorprendida. Mireya se levantó, fue a su antigua habitación y regresó con una laptop vieja y un fajo de documentos guardados en una carpeta azul. Le temblaban las manos al sostenerlos, como si se tratara de un secreto pesado que había guardado demasiado tiempo. «¿Qué es eso, hija?», pregunté suavemente. Ella solo negó con la cabeza y murmuró: «Lo sabrás cuando lo veamos». Llamé al señor Salazar esa misma noche, con el corazón lleno de ansiedad pero también de esperanza. Aceptó vernos y propuso un lugar discreto, la oficina de un abogado en el centro de León, donde nadie de la familia Montiel podría encontrarnos. «Organizaré todo para que podamos hablar con seguridad», dijo por teléfono, con una voz grave y firme. Sentí la seriedad en cada una de sus palabras, y eso me hizo confiar en que no solo quería ayudarnos, sino también hacer lo correcto. 2 días después, Mireya y yo llegamos a la oficina del abogado. El edificio estaba en una calle tranquila, con paredes blancas y ventanas de vidrio esmerilado para asegurar la privacidad. Mireya llevaba la laptop y los documentos pegados al pecho, sus manos heladas cuando las tomé para guiarla adentro. Podía sentir el ritmo acelerado de su corazón, pero aún así siguió caminando, con la cabeza en alto, como si intentara recuperar una parte de sí misma. En la sala de reuniones estábamos solo nosotros 3, Mireya, el señor Salazar y yo. Él se levantó, saludó a Mireya con una leve sonrisa y un apretón de manos respetuoso. «Señorita Mireya», dijo con voz cálida, «gracias por venir. Quiero escuchar su historia». Su gesto hizo que Mireya se relajara un poco, aunque todavía notaba que sus hombros temblaban levemente. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera sencilla. Mireya colocó la laptop y la carpeta sobre la mesa, pero aún mantenía las manos encima, como si no estuviera lista para abrirlas. Puse mi mano sobre su hombro y le susurré: «Habla, hija, aquí estoy». Mireya respiró hondo y comenzó. Su voz era baja, pero cada palabra salía clara, como si la hubiera ensayado cientos de veces en su mente. «Cuando trabajaba en Montiel Global», dijo, «yo estaba a cargo de un equipo comercial, gestionando los contratos de publicidad relacionados, directamente con el departamento de Héctor. Según el procedimiento, al dejar el trabajo, hice una copia de seguridad de todos los datos del proyecto y de los correos laborales en un disco duro externo, solo por si acaso los necesitaba después». La niña se detuvo y me miró como buscando ánimo. Asentí y ella continuó. «Después de que me obligaron a dejar el trabajo,
empecé a sentir que algo no estaba bien. Héctor cambió y yo me sentía triste, así que abrí los archivos antiguos para revisar. Entonces descubrí cosas horribles. Mireya abrió su laptop. La pantalla se iluminó, mostrando tablas y correos electrónicos. Hablaba con claridad, como si hubiera vuelto a ser la joven inteligente y aguda de antes. Señaló un archivo. Héctor creó facturas falsas de una empresa de marketing fantasma que él mismo montó para desviar fondos del presupuesto de publicidad. Tengo pruebas que comparan los contratos originales con los reportes de gastos que él presentó. Mireya empujó el conjunto de documentos hacia el señor Salazar. Su voz empezó a temblar. También falsificó la firma del antiguo jefe de departamento que ya está jubilado para aprobar gastos indebidos. Tengo los correos originales donde ese jefe rechazó esas propuestas antes de irse. Luego abrió otra cadena de correos. Su voz se quebró. Y lo peor es que Héctor usó su poder para acosar a una empleada del equipo. Cuando ella lo rechazó, él la obligó a renunciar. Tengo todos los correos entre ellos. Me quedé allí, escuchando cada palabra, con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque Mireya había recuperado su valentía, pero dolor por lo que había soportado en silencio. Sacó un USB del bolso y lo colocó sobre la mesa junto con los documentos. Aquí está toda la evidencia, dijo con la voz entrecortada, mientras las lágrimas empezaban a caer. He guardado silencio demasiado tiempo por miedo. Puedo soportar el dolor, pero no puedo permitir que él siga dañando a otros ni destruyendo la empresa del señor. El señor Salazar tomó los documentos y el USB, revisando cada página con cuidado. Su rostro no mostraba emoción, pero vi cómo se tensaba su mandíbula, como si contuviera la ira. Levantó la mirada, nos observó a las dos y dijo con voz grave y firme: «Gracias por confiar en mí. Ya sé lo que debo hacer». Hizo una pausa y miró directamente a Mireya. «Señorita Mireya, usted ha sido muy valiente. Lo que hizo hoy no es solo por usted, sino por todos los demás. Prometo que manejaré esto con justicia». Una semana después de la reunión con el señor Emilio Salazar, Mireya y yo vivíamos en una espera llena de tensión. Nuestra pequeña casa, antes refugio seguro, ahora parecía una fortaleza en medio de la tormenta. Mireya estaba más tranquila que en los primeros días, pero su mirada seguía perdida, fija en la ventana con una tristeza lejana. Pasaba mucho tiempo sentada en la mesa, revisando viejos cuadernos donde solía anotar ideas de trabajo. A veces sonreía al leer alguna frase, como si redescubriera partes de sí misma que había olvidado. Yo no preguntaba mucho, solo la observaba en silencio, con el corazón dividido entre orgullo y dolor. Orgullo porque intentaba levantarse y dolor porque sabía que las heridas en su interior seguían abiertas. «Mamá», dijo una vez, levantando la vista con voz suave, «creo que quiero volver a trabajar». Asentí y sonreí. «Lo lograrás, Mireya. Siempre has sido más fuerte de lo que crees». Era verdad, aunque también sabía que el camino no sería fácil. El miércoles por la tarde sonó el teléfono. Miré el número. Era del señor Salazar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una extraña corazonada me recorrió el cuerpo. Le hice una seña a Mireya y puse el altavoz para que escuchara. «Señora Clara». La voz de Emilio sonó tranquila, pero con una firmeza inconfundible. «Todo ha terminado». Mireya y yo nos miramos, conteniendo la respiración. Él comenzó a hablar despacio, como si reviviera cada instante de una obra cargada de tensión. La reunión de accionistas tuvo lugar en una elegante sala de conferencias en la sede de Montiel Global, donde las paredes de cristal relucientes reflejaban la luz de los candelabros de cristal. Héctor, con un traje italiano de alto costo, se encontraba de pie en el podio, presentando con confianza su visión para el puesto de CEO de marketing. El señor Salazar contó que Héctor habló sobre la integridad, sobre construir una familia Montiel Global y sobre ambiciosos planes de crecimiento. Su voz era fluida, su sonrisa radiante, como si ya estuviera seguro de que el puesto de CEO le pertenecía. Cuando terminó su discurso, la sala entera estalló en aplausos.
Pude imaginar su sonrisa arrogante, la forma en que inclinaba la cabeza para agradecer, con aire de superioridad. Pero entonces, el señor Emilio se puso de pie. No habló en voz alta, pero su tono tenía tanta autoridad que toda la sala quedó en silencio absoluto. «Gracias por tu presentación, Héctor. Muy impresionante», dijo, sosteniendo un control remoto. «Pero antes de que procedamos a la votación, quiero que todos vean algunos documentos internos». La pantalla grande detrás de Héctor se iluminó y apareció la primera diapositiva, un contrato publicitario valorado en cientos de miles de pesos. La siguiente diapositiva, un comprobante de transferencia hacia una empresa consultora desconocida. La tercera, el registro comercial de esa empresa, con el nombre del propietario, un pariente lejano de Héctor. La sala comenzó a murmurar. Pude imaginar el rostro de Héctor quedando petrificado, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. El señor Salazar contó que él tartamudeó. «Señor presidente, yo no entiendo estos documentos». Su voz temblaba, pero Emilio no le dio oportunidad de justificarse. «Déjame ayudarte a entender», dijo con voz fría como el acero. Continuó mostrando más diapositivas. Correos electrónicos donde Héctor falsificaba la firma del antiguo jefe de departamento para aprobar gastos injustificados, mensajes en los que presionaba a una empleada del equipo, y finalmente una comparación entre el informe financiero original y el que él había alterado. Todo era claro como el día, imposible de negar. El rostro de Héctor estaba pálido, con el sudor corriendo por su frente. El señor Salazar contó que él permaneció allí, temblando bajo la mirada de toda la junta directiva, sin poder pronunciar una sola palabra. Los murmullos crecían, convirtiéndose en una ola de indignación. Emilio apagó el proyector, avanzó hacia el frente, miró fijamente a Héctor y luego al resto de la sala. Su voz fue pausada, firme y resonante. Este hombre no solo traicionó la confianza de la empresa, traicionó a sus compañeros. También traicionó a la mujer que renunció a su carrera por él. Hizo una breve pausa, con una mirada cortante, y continuó. Y esa mujer, casualmente, es la hija del hombre que me salvó la vida. Un silencio mortal cubrió la sala. Pude imaginar las miradas atónitas de los presentes, el pánico en el rostro de Héctor. Emilio hizo una señal, y 2 guardias de seguridad uniformados entraron, caminando directamente hacia él. «Héctor Montiel», declaró Emilio, sin un atisbo de vacilación, «queda suspendido de inmediato para facilitar la investigación. Lo invito a retirarse». Héctor fue escoltado hacia afuera, con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. El señor Salazar dijo que la reunión terminó en medio del caos, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión de Emilio. Cuando el señor Salazar terminó de hablar, Mireya y yo solo pudimos mirarnos sin decir una palabra. La niña me tomó la mano con fuerza, los ojos enrojecidos. Luego, como si una pared invisible acabara de derrumbarse, rompió a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de dolor. Eran lágrimas de liberación, de poder respirar de nuevo después de tantos días de encierro. «Mamá», susurró con la voz entrecortada. «Él ya no puede lastimarme, ¿verdad?». La abracé con fuerza, las lágrimas también corriendo por mis mejillas. «No, mi amor», le dije con voz firme, «él nunca más podrá hacerte daño». A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba entre las ramas del porche, dejando destellos suaves sobre la mesa de madera donde Mireya y yo tomábamos té. El aire era tranquilo, con el olor del pasto recién cortado y el perfume del jazmín del jardín vecino. Mireya sostenía la taza. Sus manos ya no temblaban como antes. Murmuraba una melodía popular. Su voz era baja pero clara, como si intentara recuperar un poco de la alegría perdida. La observé, sintiendo el corazón cálido. Por primera vez después de tantos días de tormenta, sentí una verdadera chispa de luz en esta casa, como si estuviéramos recuperando lo que nos habían robado. Pero aquella paz no duró mucho. Unos golpes fuertes en el portón rompieron la melodía de Mireya. La niña se sobresaltó, la taza tintineó al tocar la mesa. Me levanté y fui hacia la puerta. Miré por entre las rejas. Era doña Rosalía,
Ya no era la mujer altiva de los días pasados, con su vestido Gucci impecable y su auto con chofer. Había llegado en taxi, el cabello antes recogido con orgullo, ahora estaba desordenado, el vestido caro arrugado, el rostro demacrado, los ojos hinchados de tanto llorar. Respiré hondo, abrí el portón y me preparé para lo que fuera a suceder. Apenas me vio, doña Rosalía cayó de rodillas sobre el suelo. Sus manos temblorosas se aferraron a mi falda. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras suplicaba. «Doña Clara, se lo ruego. Hable con el señor Salazar, pídale que perdone a mi hijo. Héctor fue un necio, cometió errores, pero por favor, dele una oportunidad para vivir». La soberbia y el desprecio de antes habían desaparecido. Solo quedaba una madre desesperada, implorando por su único hijo. Me quedé mirándola y por un instante sentí una punzada de compasión. Entendía su dolor, porque yo también lo había sentido. Pero entonces la imagen de Mireya apareció en mi mente. Su rostro con moretones, los ojos llenos de lágrimas pidiendo ayuda, las marcas en sus muñecas como huellas de la crueldad. El dolor de mi hija, nuestro dolor, era más grande que cualquier compasión que pudiera sentir por ella. Con suavidad, solté sus manos y di un paso atrás, hablando con calma pero sin titubear. ¿Dice que le dé a su hijo una oportunidad para vivir? ¿Cuántas oportunidades tuvo mi hija para vivir dignamente en su casa durante estos 2 años? Pero casi muere en manos de su hijo, doña Rosalía, se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, sin poder pronunciar palabra. Me di la vuelta, entré a la casa y cerré el portón. El sonido seco del cerrojo resonó como un punto final para todas las deudas con los Montiel. Afuera, los sollozos de la mujer se desvanecían en el aire de la mañana, pero yo no miré atrás. No podía permitir que la lástima borrara todo lo que Mireya había tenido que soportar. Al entrar en la casa, vi a Mireya de pie en el umbral de la sala con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, ¿quién era esa persona?», preguntó en voz baja. Sonreí, intentando aliviar el ambiente. «Solo un viejo conocido, no te preocupes». No quería que supiera sobre aquel encuentro, no quería que tuviera que enfrentarse a más fantasmas del pasado. Moví una silla, me senté a su lado y serví más té. «¿Ya desayunaste? ¿Quieres que te prepare unas tostadas?». Mireya asintió, con una sonrisa débil pero sincera. Sabía que estaba esforzándose, y yo también. Justo en ese momento sonó el teléfono de Mireya. Miró la pantalla con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Es el señor Salazar, mamá», dijo con voz temblorosa. Le hice un gesto para que contestara, mientras mi corazón latía con fuerza, sin saber por qué llamaba. Mireya dudó un instante y luego presionó el botón para responder, hablando en voz baja. «¿Hola, señor Salazar?». Me quedé a su lado, escuchando la voz grave y cálida de don Emilio, que sonaba al otro lado de la línea, clara y sincera como siempre. «Buenos días, señorita Mireya», dijo él, con una calidez poco común. «La llamo para informarle que el puesto de jefa de desarrollo de negocios regional en Montiel Global está vacante. He revisado su expediente de cuando trabajó aquí. Fue una empleada destacada, con logros impresionantes. Quisiera invitarla a regresar a trabajar con nosotros». Hizo una breve pausa, como para dejar que Mireya asimilara la noticia, y luego añadió con voz firme. «Esto no es compasión, es reconocimiento. La empresa necesita personas con talento e integridad como usted». Mireya quedó paralizada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez vi una sonrisa radiante en su rostro, una sonrisa que hacía mucho no veía. «Señor, yo le agradezco mucho», dijo, con voz entrecortada. «Lo pensaré y le responderé lo antes posible». El señor Salazar rió suavemente al teléfono. «Piénselo con calma, señorita Mireya. Estoy seguro de que hará un gran trabajo». La llamada terminó, y la habitación quedó envuelta en un silencio lleno de emoción. Mireya dejó el teléfono a un lado. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero llena de esperanza, «creo que este es un nuevo comienzo para nosotras». La abracé, sintiendo los latidos fuertes de su corazón. «Tienes razón, Mireya.
le dije, con la voz ligeramente quebrada. Esta es tu oportunidad para empezar de nuevo, para volver a hacer lo que amas. Le acaricié el cabello, el pecho lleno de orgullo. Mi Mireia, la mujer inteligente y fuerte de antes, estaba regresando poco a poco. Las semanas siguientes pasaron como un sueño suave, trayendo consigo la paz que Mireia y yo habíamos anhelado durante tanto tiempo. Héctor fue oficialmente acusado de malversación y fraude financiero. La noticia se esparció rápidamente por León, desde los callejones hasta los edificios más altos. La familia Montiel, con su imperio deslumbrante que tantos admiraban, comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Los periódicos que antes elogiaban a Héctor ahora exponían sus actos, y el nombre Montiel ya no era sinónimo de poder, sino de ruina. No sentí alegría por ello, pero sí una sensación de justicia, como si el mundo finalmente hubiera visto la verdad que Mireia y yo habíamos soportado. Con la ayuda de un abogado recomendado por el señor Salazar, Mireia completó el proceso de divorcio rápidamente. Me senté a su lado en la oficina del abogado, viéndola firmar cada documento con una mano firme, sin dudar. Cuando el abogado le entregó una copia del acta de divorcio, Mireia sonrió levemente, como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante años. «Se acabó, mamá», dijo en voz baja, pero llena de vida. Le tomé la mano, con el corazón rebosante de orgullo. Mi hija había vuelto. Ya no era la sombra apagada que vivía en la jaula dorada de Héctor. Una mañana, mientras desayunábamos en la cocina, Mireia habló de pronto. «Mamá, he estado pensando mucho en la oferta del señor Salazar». Dejé de masticar, la miré y esperé. Sé que es una gran oportunidad, pero no quiero volver a Montiel Global. Quiero irme de León, dejar esta ciudad que nos ha traído tanto dolor. Quiero regresar a casa, de verdad regresar, conmigo misma. La miré a los ojos y vi en ellos una determinación encendida. Asentí y sonreí. «Te apoyo, Mireia. Lo que quieras hacer, aquí estaré siempre». Así volvimos a una vida tranquila en mi pequeña casa. Mireia decidió usar sus ahorros para abrir una pequeña empresa de consultoría de negocios, trabajando desde casa. La observaba sentada frente a su escritorio en la sala, con la computadora abierta, los dedos moviéndose rápido sobre el teclado, la voz llena de entusiasmo mientras hablaba con los clientes por teléfono. Era ella otra vez, inteligente, aguda y apasionada, como la joven de la que solía sentirme tan orgullosa cuando trabajaba en Montiel Global. Cada vez que la veía reír o contar con emoción un nuevo proyecto, mi corazón se sentía cálido. Mireia había recuperado su luz, y yo sabía que nada podría apagarla otra vez. Una tarde, Mireia y yo estábamos sentadas en el porche trasero, mirando las montañas lejanas bañadas por el tono anaranjado del atardecer. La brisa suave traía el aroma del jazmín del pequeño jardín que había cuidado durante tantos años. Mireia, con una taza de té entre las manos, observaba el horizonte con los ojos brillantes. Yo estaba a su lado, sosteniendo un libro viejo sin leerlo, solo mirándola en silencio. Después de un rato, Mireia se volvió hacia mí y sonrió con serenidad. «Mamá», dijo con voz suave, «¿crees que Dios haya planeado todo esto?» La miré, con el corazón lleno de ternura. Su sonrisa, radiante y sincera, era lo más valioso que tenía. Tomé su mano, la apreté con suavidad y respondí sonriendo. «Tal vez sí, hija. Hace 15 años, salvé al señor Emilio de caer al abismo al borde del camino. Y hoy, de alguna manera, él me ayudó a sacarte de otro abismo». Mireia sonrió, una sonrisa pura, y apoyó la cabeza en mi hombro, como solía hacerlo cuando era niña. Nos quedamos ahí, en silencio, dejando que la brisa fresca acariciara nuestros rostros mientras el atardecer envolvía a las dos. No vencí a nadie. No me vengué de nadie. Simplemente ayudé a mi hija a recuperar su vida. Cada día que pasaba, veía a Mireia más fuerte, más segura. Empezó a contactar de nuevo a sus viejos amigos, aquellos que Héctor había apartado de su vida. Una noche, escuché su risa desde la sala mientras hablaba por teléfono con una antigua compañera de trabajo. «Mamá, me invitó a su fiesta de cumpleaños».
exclamó Mireya con los ojos brillantes. Asentí sonriendo. Ve, hija, ve y vive tu vida. Un día recibí una carta escrita a mano del señor Salazar. Escribió brevemente, con una caligrafía elegante. Doña Clara, le prometí que haría lo correcto, y espero no haberla defraudado. Mireya es una mujer extraordinaria, y usted es una madre admirable. Si alguna vez necesita algo, estaré aquí. Leí la carta con un profundo agradecimiento imposible de expresar con palabras. No solo porque nos ayudó a enfrentar a Héctor, sino porque le dio a Mireya la oportunidad de volver a creer en sí misma. Cuando los últimos rayos del atardecer se escondieron detrás de la montaña, Mireya y yo nos levantamos y entramos juntas a la casa. Nuestras sombras se alargaban sobre el suelo, fundiéndose en una sola, firme y serena. Miré a mi hija y la vi sonreír al abrir la puerta. La luz del salón iluminó su rostro. Sabía que nuestra lucha aún no había terminado. Todavía quedaban días difíciles por delante. Aún había heridas que necesitarían tiempo para sanar. Pero también sabía que, con Mireya a mi lado, con la fuerza que habíamos recuperado, nada podría hacer que madre e hija cayéramos de nuevo. Después de todo lo vivido, comprendí que la justicia no siempre llega de inmediato, pero siempre llega para quienes se atreven a levantarse por la verdad. Toda mi vida enseñé a ser buena persona, pero solo al ver a mi hija humillada, entendí que el silencio también puede ser un pecado. No se puede salvar a quienes amamos soportando o perdonando el mal. A veces hay que enfrentarlo, hay que luchar. Hoy, al ver a Mireya sonreír bajo la luz del atardecer, entendí que el valor no solo está en proteger a los demás, sino en tener el coraje de atravesar el miedo y reencontrarse con uno mismo. Y si la historia de mi hija y la mía puede decir algo, es esto. La verdad puede ocultarse por un tiempo, pero nadie puede enterrarla para siempre. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.